A lo largo de la historia, la fe ha sido capaz de inspirar actos de entrega profunda, pero también ha sido responsable de incitar a personas comunes a cruzar límites impensables con su propio cuerpo. En la Rusia zarista surgió un culto que llevó esa lógica al extremo. Eran conocidos como los Skoptsi, una oscura secta que convirtió la mutilación y el dolor en un camino de salvación. Lo que vas a escuchar no es una rareza aislada, es otra muestra de hasta dónde puede llegar el fanatismo cuando se disfraza de verdad absoluta. A continuación conocerás la brutal historia de los Skoptsi, la secta cristiana de la castración. Para conocer la historia de la secta de los Skoptsi, es necesario adentrarnos un poco en un grupo religioso precursor. Me refiero a los Hlistís, en español, los azotados. Los Hlistís, quienes hasta la fecha son ampliamente mencionados, ya que el místico Rasputín aparentemente fue uno de sus integrantes, fueron una secta cristiana mística y clandestina que surgió en la Rusia zarista del siglo XVII. Ellos se desligaron de la Iglesia ortodoxa, rechazando su estructura, libros sagrados y sacerdotes oficiales. Para ellos, la comunicación directa con el Espíritu Santo no era una metáfora. Creían que éste podía encarnarse en personas vivas y que varios líderes de su comunidad eran personajes equivalentes a Jesús o la Virgen María. Aquel grupo giraba en torno a un ritual secreto llamado regocijo, una sesión nocturna de canto, oraciones extremas y danzas frenéticas y sacramentales hasta entrar en éxtasis. La idea era llegar a una experiencia mística que los conectara directamente con lo divino. Prácticas de ascetismo brutal, ayunos prolongados, rechazo a las bebidas alcohólicas, mortificación del cuerpo y la autoflagelación se combinaron con acusaciones persistentes de rituales íntimos por parte de la secta de los Hlistís, razón por la cual fueron estigmatizados como herejes. Perseguidos por las autoridades religiosas y el Estado de la época, el número de Hlistís cayó con los siglos, y para mediados del siglo XX casi habían desaparecido por completo. La conexión entre los Hlistís y los Skoptsi surge cuando un sujeto llamado Andrei Ivanov Blojin, un humilde campesino que se alejó de la vida rural, se unió a la secta de los Hlistís, siendo obligado a cambiar drásticamente su estilo de vida. Con el tiempo llegó incluso a castrarse para supuestamente conseguir que sus pecados sean perdonados y asegurar una vida en el más allá. Andrei convenció a uno de sus mejores amigos, un joven llamado Kondraty Selivanov, para que se uniera al culto. Y evidentemente siguiendo el ejemplo de su amigo, el joven Kondraty también se castraría. Tanto Andrei como Kondraty empezaron a dar a conocer los postulados religiosos de los Hlistís, tratando de atraer a nuevos adeptos para la causa. Para aquello empezaron a recorrer zonas rurales, conscientes de que las personas de aquellos sitios podrían ser mucho más vulnerables al encanto religioso de la secta. Pero poco a poco, Andrei y Kondraty se fueron separando de la secta de los Hlistís, y con la ayuda de una mujer predicadora llamada Akulina Ivanovna, fueron consolidando su propio grupo religioso que sería conocido como los Skoptsi, que en español se puede traducir como los castrados o los eunucos. Se sabe que para el año 1772, el núcleo del movimiento de los Skoptsi era de aproximadamente 39 hombres y 4 mujeres. La gran mayoría de aquellos hombres se habían sometido a la castración de sus miembros íntimos. Además, se sabe que gran parte de esos primeros integrantes de la secta habían sido devotos de la mencionada Akulina Ivanovna. Evidentemente, las autoridades religiosas y estatales de la Rusia zarista intentaron frenar el crecimiento de los Skoptsi, un extraño grupo que llegaba hasta la propia mutilación, siendo considerado como algo sumamente hereje. Desde aquel momento, la persecución contra los miembros del culto dio inicio.
Pero a pesar de eso, en su apogeo, los Skopsi se seguían extendiendo a gran velocidad, no solo entre el campesinado provincial analfabeto, sino también en las casas comerciales de San Petersburgo y otras ciudades relevantes de Rusia. Los miembros de la secta solían llamarse a sí mismos como los Corderos de Dios o las Palomas Blancas. Se sentían elegidos, diferentes al resto y portadores de una nueva verdad religiosa, como la gran mayoría de sectas en la historia. El ritual de la castración, que se llevaba a cabo tanto en hombres como en mujeres, era llamado bautismo de fuego y constituía la iniciación formal para ser un integrante de los Skopsi. Se especula que el nombre del ritual tiene que ver con el uso de barras de hierro al rojo vivo para llevar a cabo las castraciones. Para los miembros varones de la secta existían dos formas de llevar a cabo el ritual. La primera manera era denominada sello menor. Los hombres que optaban por el sello menor debían perder su saco testicular completo. La otra forma era llamada sello mayor y consistía en extirpar absolutamente todo, incluyendo el miembro masculino. En el caso de las mujeres, existía una sola manera de llevar a cabo el ritual, en donde se extirpaban los pechos y se fragmentaban los labios de su órgano reproductor. Las castraciones rituales eran llevadas a cabo por un anciano de la secta, o en ocasiones los propios miembros del culto se las efectuaban a sí mismos. Cabe destacar que el ritual solo estaba permitido a los miembros, tanto hombres como mujeres, que tuvieran al menos 2 hijos, evidentemente con la finalidad de asegurarse descendientes que pudieran continuar con la extraña tradición religiosa de la secta. Para los Skopsi, el violento ritual era una forma de sellar su fe en Dios y tener una vida en verdadera imitación a Jesús. Porque sí, ellos consideraban que Jesús, los apóstoles y los primeros santos cristianos también habían sido castrados. Por dicho motivo, buscaban fervientemente pasajes bíblicos para justificar sus creencias y su salvaje ritual. Y es que la castración no era nada nuevo en el ámbito religioso, y mucho menos en la historia del cristianismo. Se dice que el pasaje que dio origen a aquella brutal práctica proviene del Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento y uno de los 3 evangelios sinópticos de la Biblia cristiana. Para los Skopsi, los órganos íntimos representaban las puertas al infierno, y durante el ritual de mutilación, el devoto debía cantar e implorar el perdón, diciendo la frase: «Cristo ha resucitado». Otra de las razones religiosas que los Skopsi solían dar para justificar la castración mencionaba que los órganos reproductores humanos eran una marca del pecado original y que si lograban extirpárselos podrían volver a un estado de pureza anterior que les permitía incluso conseguir la vida eterna si tenían una existencia terrenal completamente correcta. Pero si fallaban en lo más mínimo, con la castración habían asegurado por lo menos una vida en el más allá. Se cree que la razón de la consolidación de los Skopsi en aquella época se debió a que mucha gente empezó a percibir a la Iglesia Ortodoxa oficial como una estructura excesivamente burocrática y degradada, generando desilusión y búsqueda de un nuevo tipo de fe, incluyendo expresiones religiosas sumamente extremas como las que profesaban los Skopsi. Kondraty Selivanov, uno de los fundadores de la secta, se autoproclamó Cristo, adoptando formalmente una posición de liderazgo entre los Skopsi. Durante el liderazgo de Kondraty, los sectarios fueron reubicados por las autoridades rusas a Siberia, con la finalidad de ser aislados lo más posible de la sociedad rusa. Pero aquel traslado solo benefició a la secta, pero sobre todo al líder, quien por esos días también se sentía como un completo mártir. 20 años después de ser reubicados a Siberia, Selivanov pudo regresar a San Petersburgo como un místico con autoridad, y la secta fue algo admitida por las autoridades rusas.
En la década de 1790, los Skopsi comenzaron a reclutar a nuevos adeptos, incluso entre comerciantes, soldados y delincuentes que estaban pronto a salir de prisión. En 1802, la secta aceptó a su primer aristócrata, y 2 años después, aquel adepto aristócrata se atrevió a enviar una propuesta al emperador ruso para que éste entregara el poder a los Skopsi. Evidentemente, aquel aristócrata terminó exiliado. El líder de la secta, Kondraty Selivanov, nunca se inmiscuyó directamente en la política, pero varios personajes relacionados a ese mundo veían al líder de los Skopsi como un completo místico, capaz de predecir los resultados de las guerras. Pero la tregua entre las autoridades rusas y los Skopsi llegaría a su fin en 1817, cuando 2 oficiales de la Guardia Blanca rusa fueron castrados. Selivanov fue arrestado y enviado a un monasterio para personas dementes. Pero todo eso había sido demasiado tarde. Los ideales de los Skopsi se habían extendido por las grandes ciudades del país, y aquellos ideales volvieron a seguirse en la clandestinidad. Para los seguidores de Selivanov no existía ningún tipo de dudas. Él era la segunda llegada de Jesús, y por dicha razón lo veneraban a distancia debido a su reclusión. Selivanov mantuvo el estatus de líder y figura mesiánica para los Skopsi hasta el año 1832, cuando perdió la vida. Para la segunda mitad del siglo XIX, y pese a su clandestinidad y la muerte de su líder, los Skopsi continuaban siendo un fenómeno común en Rusia, atrayendo a diversas clases sociales. La gente se dejaba persuadir por las promesas de la secta sobre la vida después de la muerte y los conceptos extremos como la intimidad vista como un absoluto pecado. Por esos días, el extraño culto había acumulado gran riqueza, y las fuentes mencionan que en su momento de mayor apogeo llegó a tener casi 1 millón de adeptos. En resumidas cuentas, la capacidad de los Skopsi para unir a las masas aisladas hizo que la secta perdurara, sobreviviendo mucho después de la muerte de sus fundadores. La secta perduró en el tiempo, siguió llevando a cabo sus violentos rituales hasta que emergió la figura política de Joseph Stalin. Durante la década de 1930, Stalin aniquiló brutalmente a los Skopsi mediante represión y arrestos, siendo considerados como antisoviéticos. La última castración conocida de los Skopsi tuvo lugar en 1927, y 3 años después su número se había reducido entre 1000 y 2000 adeptos. Hoy en día se cree que la secta de los Skopsi ya no existe, aunque algunas fuentes dudosas afirman que se radicaron en otros países europeos y que a la fecha existirían unos 400 adeptos que mantienen viva la brutal tradición de la castración religiosa. Como ya lo indiqué, los Skopsi no inventaron la castración religiosa ritual. Hay casos mucho más antiguos. Por ejemplo, en la antigua Roma, los sacerdotes castrados del culto de Cibeles creían que mutilarse era una vía de entrega total a lo divino. Siglos después, en épocas más actuales, varios de los integrantes de la brutal secta ufológica Heaven's Gate se sometieron a castraciones quirúrgicas y luego químicas, convencidos de que así trascendían el cuerpo humano para alcanzar otro plano existencial que ellos conocían como el siguiente nivel. Cambian los siglos, cambian los discursos, pero el patrón se repite. Líderes que convierten el dolor en prueba de fe y el sacrificio extremo en requisito de pertenencia. Al final, estas historias no hablan de personas dementes, sino de seres humanos sumamente vulnerables buscando sentido, consuelo o pertenencia en contextos de desilusión y abuso de poder espiritual. Eso es lo que vuelve tan peligrosas a las sectas. No solo la rareza de sus rituales, sino también la facilidad con la que pueden convencer a alguien de que destruirse es a la vez una forma de salvación. Quiero pedir disculpas porque este video no tiene más duración como el resto de mis documentales. Lamentablemente hay muy poca información sólida sobre los Skopsi. Gran cantidad de información se perdió con la persecución y la clandestinidad. Yo soy Jorem,
Y me gustaría preguntarte, ¿conoces otros casos de sectas religiosas cuyos integrantes llegaron al extremo de castrarse? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre sectas destructivas. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. No olvides activar la campana con todas las notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.